Amén. Los niños salen. Los niños salen. La iglesia infantil los va a estar atendiendo. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta semana o estos 2 días de la escuela dominical. Gloria a Dios. No hemos repetido el lema, hermanos. ¿Cómo dice el lema? Familias que bendicen a Dios de generación en generación. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí, sus abuelos fueron creyentes en Cristo Jesús? Amén. ¿Y cuántos de los que están aquí, su papá y su mamá, fueron creyentes en Cristo Jesús? Amén. Entonces, y los tataranietos, ¿alguien se acuerda si su bisabuelo fue creyente en Cristo Jesús? Amén. Estamos hablando de que 4 generaciones con usted han bendecido el nombre de Jesús. Eso es lo que dice el Salmo 145, que es el texto de partida. Leemos ahí el Salmo 145, 4. Gloria al Señor. Podríamos decir que muchos de nosotros la fe que sustentamos fue inyectada por nuestros abuelos y nuestros padres, las generaciones que han bendecido el nombre del Señor. Salmo 145, 4. Lo leemos, hermanos. Salmo 145, 4. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. No solamente es, hermanos, celebrar lo que Dios ha hecho, sino que anunciarlo y decirle a los demás lo que Dios ha hecho. Oramos. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús queremos darte gracias porque nos has permitido, Señor, celebrar, oh Dios, con el departamento que es el corazón de la iglesia, el departamento de escuela dominical, estos 2 días, Señor, donde vamos a hablar acerca de las familias que bendicen tu nombre de generación a generación. Ahora, Padre, nos disponemos para que el Espíritu de Dios edifique nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la familia es el núcleo donde los lazos son más fuertes. Está la congregación. Pero acuérdense que en la congregación nosotros tenemos hermanos muy acercados y tenemos hermanos de más lejanos. Pero el nexo que hay en la familia, mis hermanos, es tan fuerte, es un lazo sanguíneo que no se puede romper. Se rompen los matrimonios cuando no hay acuerdo. Y dicen, allá va mi ex, dice el hombre o la mujer. Pero con respecto a la familia, un hijo no puede decir, allá va mi ex padre. No se puede. ¿Ya? O el papá, harto de la rebeldía de sus hijos, puede decir, allá va mi ex hijo. No se puede, porque hay un lazo fuerte. Entonces, hermanos, podemos comenzar diciendo que la familia nació en el corazón de Dios. Él fue el que inventó la familia. ¿En qué momento? Cuando Él juntó a Adán y a Eva y les dio una orden, los bendijo diciendo que se reprodujeran, que tuvieran muchos hijos y que llenaran la tierra. Esa es la familia. Por supuesto, hermanos, que Dios le dio doctrina a Adán y Adán se la pasó a Eva.
Y cuando ya vinieron los niños, vino Caín, vino Abel, hermanos, ellos comenzaron a hacer prácticas que usted no va a encontrar en Génesis. En qué momento Adán les dice: mira, si te vas a acercar a Dios, tenés que ofrecerle algo. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Ellos ya cuando aparece allí de repente, cuando eran viejos, dice: Caín trajo de lo mejor de sus cultivos, y Abel trajo de lo más gordo de su ganado. Y Abel ofreció con mucha gratitud, de lo mejor ofreció oveja. Y Dios vio la actitud de Abel y después vio su ofrenda. Y Dios vio la actitud de Caín y después vio la ofrenda. Y a Dios no le gustó la actitud de Caín, pero sí le gustó la actitud de Abel. ¿Quién le había enseñado a Abel? En la familia le enseñaron a Abel cómo se tenía que acercar a Dios. Ahí comenzó todo. Entonces, hermano, nosotros que ya somos parte de la iglesia del Señor, creo que todo papá y toda mamá pues tiene el anhelo de que su hijo sea temeroso de Dios, y que cuando sea grande no sea alguien esclavo de los vicios, alguien que se destruye con las drogas, con el alcohol, con el adulterio, con la fornicación. Porque cuando eso sucede, un padre responsable, un padre que se gastó y de repente ve eso, se ve frustrado, que todo lo que hizo parece que se echó a perder. Pero nosotros tenemos un extra para los papás y las mamás. Ustedes, hermanos, tienen la sagrada obligación y deber de criar a sus hijos en el temor de Dios. Pero cuando ellos crecen y toman decisiones y de repente se alejan del evangelio, no quieren nada con la iglesia y les duele en su corazón, pero si usted los mantiene en oración, van a volver. Van a volver con su esposa, van a volver con sus hijos, van a volver, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca. Entonces, hermano, pues hoy estamos viendo eso, ¿verdad? Las familias que bendicen a Dios. Ahora bien, una familia que bendice a Dios, hermanos, de generación en generación, construyen un legado. ¿Qué me dice usted? Construyen un legado. Bueno, ¿por qué es que los papás y las mamás traen los niños a la escuela dominical? Bueno, y pasa algo curioso, fíjense. Hay muchos padres que no son cristianos, pero permiten que sus niñas vengan a las misioneritas, permiten que sus niños vengan a los exploradores. ¿Cuál es la idea? De que esos niños, aunque los padres no son cristianos, pues la idea es que no quieren que se pierdan, que se arruinen, que se desperdicien. Entonces, hermanos, las familias cristianas, las nuestras, construyen legados espirituales, que cuando el papá y la mamá ya no estén, ellos continúan con la fe. En la Biblia tenemos muchos casos. El caso de José. ¿De dónde cree que le sale la integridad a José en tierra ajena? De la enseñanza de los mandamientos que había recibido de su papá Jacob. Él sabía. Tenemos el caso de Timoteo, que en la segunda carta Pablo le dice que él posee una fe genuina. No dice así, dice una fe no fingida, una fe genuina. Pero dice que él ha heredado esa fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Entonces, hermanos, el fin de una familia cristiana que bendice a Dios es que construye un legado espiritual. Los niños de los creyentes saben que antes de una buena profesión, antes de un buen negocio, está la fe en Cristo Jesús. Los negocios se acaban, las carreras a veces no funcionan, pero la fe en Cristo abre puertas que de otra forma no se abren. Entonces ese legado se construye.
papá. Y bueno, no tengo que remarcar eso porque todos lo están haciendo, pues. Todos los padres, aunque nunca recibieron una licenciatura en papá, lo están haciendo. Están tratando de sacar adelante a sus hijos con el buen ejemplo y siendo parte de la congregación. Pero además de eso, mi hermano, una buena familia de Dios que bendice a Dios, una familia que bendice a Dios, prioriza en sus hijos el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido. Y los niños lo van a aprender en la casa. Allá van a aprender el temor de Dios, ese respeto, ese amor hacia Dios. Entonces, hermano, las familias que bendicen a Dios construyen, o sea, priorizan el temor de Dios. Pero también las familias que bendicen a Dios tratan de inculcar en sus hijos la obediencia a Dios. Es bien importante. Y otra de las cosas es la transmisión de valores, la transmisión de los valores espirituales. Papá, abuelo, se los pasó a su hijo, y su hijo se los está trasladando a sus hijos, y el abuelo goza de ver a sus hijos o a sus nietos que también están encaminados. ¿Cuántos de los abuelos que están acá están contentos porque sus nietos tienen temor de Dios? Mire, ahí están las manos levantadas. Sus nietos tienen temor de Dios. Entonces, hermano, y fíjese que el tema es bien interesante, porque nosotros toda la vida queremos que Dios nos bendiga a nosotros. Creemos que la bendición solo es de arriba para abajo. ¿Y usted cree que nosotros no podemos bendecir a Dios? Sí, nosotros recibimos la bendición de Dios, la vida diaria, la vida que recibimos. Yo le veo tres aspectos a la vida. Le veo, nosotros tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos la vida espiritual en el Espíritu Santo. Y tenemos el aliento de vida físico que Dios nos ha dado para que nosotros pues nos desplacemos en este mundo. Pero eso es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que bendecir el nombre de Jehová. De hecho, ¿cuántos se acuerdan cómo comienza el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová. Conste que el salmista no está diciendo bendigan a Jehová ustedes. No, él se está dando la orden. Está diciendo, bueno, a mí no me interesa si ustedes quieren bendecir a Jehová, pero alma mía, bendice a Jehová. En el Salmo 37:4 dice él, deleítate a sí mismo en Jehová, o 27, no me acuerdo, y él concederá las peticiones de tu corazón. No dice deleítate con miel San Marcos, deleítate con los Alvarados, con los años 60, ¿va? Deleítate con los voceros de Cristo. No, deleítate a sí mismo. El salmista dice, canta vos, hombre. Canta vos, que podás o no podás, vos cantá. ¿Por qué? No es lo mismo estar escuchando un himno que estarlo cantando, hermano. No sé si establece usted la diferencia. Una cosa es que tengan los audífonos ahí, está cantando, está leyendo, pero otra cosa es que usted está adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Sale de usted la alabanza. Entonces nosotros tenemos que ser, hermanos, gente que bendice a Dios. Pero también tenemos que ser gente que instruye a los niños en alabar al Señor. Ahora bien, hay algunas características, hermanos, hay muchas pues, pero en mis limitadas capacidades yo quisiera mencionarle dos características que marcan y que establecen a una familia que de veras bendice el nombre del Señor. O sea, ¿cuál es la estructura de esa familia? Y quiero que vayamos a un salmo muy conocido, el Salmo 127. Está un poquito atrás.
Salmo 127. Podríamos decir, hermanos, que una de las características de una familia que bendice a Dios, abuelo, papá e hijo, o sea, las generaciones, son las familias que permiten que Dios sea el constructor de su familia. El Salmo 127:1 lo leemos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Una vez más, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es obvio que el Salmo no está hablando de edificios físicos, sino de la construcción de la familia. Entonces, hermano, es necesario que nosotros permitamos. Hay cuestiones que usted puede arreglar, pero hay cuestiones en la familia que solo Dios las puede arreglar. En Juan 2 se cuenta la primer señal que Dios hizo, que convirtió el agua en vino. Y el problema que se dio es que se les acabó el vino. Problema grave en matrimonios que duraban una semana la fiesta. Entonces, hay situaciones en la familia que usted las puede resolver perfectamente, pero hay situaciones que se dan en la familia que usted necesita que Jesús esté ahí para poderlas arreglar. Este muchacho se les acabó el vino y llega María y le dice a Jesús: se les terminó el vino. Y Jesús le respondió: pero de repente el Señor hizo algo, pues ustedes conocen lo que hizo, y de repente había vino nuevamente. Sí, había vino. Entonces hay situaciones que usted las puede resolver perfectamente, pero hay otras que no. Entonces, mis hermanos, una de las características de una verdadera familia cristiana es que dejen que Dios sea el constructor de su familia, que el fundamento de la casa lo ponga Jehová, que las paredes de la casa las ponga Jehová y que el techo de la casa lo ponga Jehová. Ahora, ¿cuáles son las características de esto que estamos diciendo? Dios le da estabilidad a la familia. Sí, Dios le da estabilidad a la familia. También Dios le da orden a la familia. No hay cosa más tremenda que una familia desordenada, donde los hijos no respetan a los padres maltratan a sus hijos. Es un infierno estar en esa casa. Muchos de los hijos, cuando llegan a la edad que ya tienen el DUI, se van con el corazón endurecido. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en esa casa. Cuando son hogares que nunca han recibido a Cristo, pues es parte de la vida mundana. Pero lo raro es cuando es un hogar cristiano. No sé cuántos han oído una ranchera que hace poco sonaba, que dice que llega un niño del pastor y le dice: véndame las puertas de la iglesia, quiero llevarlas para mi casa. Nunca la han oído, ¿va? ¿Qué la van a oír ustedes? Yo la he oído ya en la radiovisión, que un niño llega donde el pastor y le dice: mire, señor pastor, hermano pastor, ¿por qué no me vende las puertas de la iglesia? Y eso le dice él: es que fíjese que mis papás, mis dos padres, no uno, mis dos, es entrando aquí y cambian. Aquí son amables, aquí son alegres, aquí son bien santos, pero es entrando a la casa, viera qué terrible. Así que véndame las puertas de la iglesia, le dijo, porque veo que cuando ellos pasan esa puerta, ellos son otros. Un niño. Es un himno, no sé si será cierto o fue idea del cantante, un cantante chapín. Hermano, es terrible cuando sucede en los hogares cristianos. ¿Y sabe qué pasa?
de repente los hijos se van de la casa con un odio tremendo contra el evangelio. Alguien les habla del Señor, dice: vengo curado del evangelio. Mis padres eran pastores, mis padres eran diáconos, mis padres fueron líderes, pero en la casa era terrible. Yo no quiero saber nada del evangelio. Entonces, hermano, muchas veces en nuestras casas no se bendice al Señor, porque si no lo bendice el papá, tampoco lo va a hacer el hijo. Entonces, cuando dice el Salmo: si Jehová no edificare la casa, está hablando de que Él tiene que construir. Edificar no solamente, hermano, es hacer a la carrera. Una casa no se hace para un año. Los que ya tienen casita propia, ¿cuántos años tiene esa casa? ¿Cuántos años tiene su casa? ¿30 años? ¿10 años? ¿15 años? Y es probable que usted ya pensó a quién se la va a dejar, porque usted construye casas para el futuro, no solo para hoy. Entonces, si construye casa para el futuro, tiene que ponerle un buen fundamento. Tiene que ponerle el mejor material en las paredes para que soporten los vientos, las tempestades, que soporten todo. Tiene que ponerle un techo tan firme que cuando vengan esos ventarrones que de repente aparecen, no lo dejen sin techo. O sea, la buena construcción de una casa, y en este caso de una familia, solo la puede hacer Dios. La paz de Dios. Por eso cuánta razón tenía el salmista cuando dice: si Jehová no edificare la familia, en vano trabajan los que la edifican. Imagínese todo el contenido que tiene ese texto. Dice que si Jehová no está en una familia, en vano son los miles de billetes que usted gasta para que el cipote se eduque en Harvard. En vano es que usted le dé la mejor educación. Imagínese que un papá cristiano diga: yo quisiera que mi hijo sea ingeniero, que sea arquitecto, que sea abogado, que sea médico. Y si de repente le dicen: y si su hijo es misionero, Dios me libre que se haga misionero y evangélico. ¿Qué le parece? Que a una mamá se le paren los pelos porque el hijo le está diciendo: mira mamá, no gastes en mí. Yo siento un llamado a las misiones. En algunos padres eso es música para sus oídos, pero en los padres materialistas, hermanos, eso es como maldición, porque no están enfocados en el reino de Dios. Entonces, cuando Jehová edifica, da estabilidad, da orden, pero también Dios da propósito. Y usted debe tener propósito, y sus hijos deben de tener propósito. Dice el Salmo 138 que nosotros nacimos con un propósito. El salmista lo entiende rápido y le dice: Señor, cumple tu propósito en mí. Entonces, hermano, desde que usted nace porque Dios lo construye a usted en el vientre de su mamá. Nace porque Dios lo cuida mientras usted se está formando. Será, dice uno. Si alguien duda, es porque nunca ha leído el Salmo 139. El Salmo 139 dice: tus ojos vieron mi embrión, tú me formaste en el vientre de mi mamá. Pero va más allá, el salmista dice: todas estas cosas estaban escritas. O sea, Dios tenía una tablet, y en la tablet Él ya tenía todo lo que iba a suceder con usted, desde que iba a nacer hasta que se iba a morir. Lo que estaba sucediendo en el vientre de su mamá es que Dios estaba con un checklist. Bien, hoy toca esto, hoy toca esto. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y además de eso, Dios nos ha formado en el vientre de nuestra mamá. Entonces Dios nos ha hecho con un propósito, y el propósito con lo que usted está aquí y Damasco está aquí es para que nos usemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen a Él. Entonces, hermano, una de las características de una buena familia es que permite que Dios construya.
su familia. Uno de los ejercicios muy bonitos para que eso suceda es el altar familiar. Pero creo que la gran mayoría de hogares damascenos no hacen el altar familiar. A veces la mamá, como aquí hostigamos con el altar familiar, que hagan el altar familiar. A veces la hermana, que es más sensible, mira viejo, hagamos. Orar con los bichos. Yo en el cuarto voy a orar. O sea que el propio viejo es haragán. No quiere. El problema es que quizás no esté viendo que esa simplicidad con la que ve el evangelio, esa indiferencia con la que ve el evangelio, los hipotes la están tragando. Están recibiendo un ejemplo, los hijos, de que el evangelio no es tan importante, que la oración no es tan importante. Y cuando usted ya no esté y estos hipotes se enfrenten en la vida, no van a tener armas espirituales. Van a dar lástima cómo sus hijos van a ser devanados por el diablo, porque nunca quisieron hacer el altar familiar con ellos. Ese es el problema, iglesia del Señor. Sí. Imagínense hasta dónde hemos llegado, que muchos de los jóvenes, cuando quieren entrar a los ministerios, se dan cuenta que un requisito es que se bauticen. Y ahí está un montón de cipotes ahí doctrinándose. Y cuando yo les pregunto en la entrevista que le hago, ¿y usted para qué se quiere bautizar? Es que quiero servir al Señor. O sea, no tienen ni la más mínima idea de lo que significa el bautismo. Lo que pasa es que están bien entusiasmados viendo los ministerios infantiles bien organizados, trabajando, que gracias a Dios, ¿verdad? El Señor nos ha dado ministerios infantiles muy bien organizados, ¿verdad? Con siervos y siervas del Señor muy responsables y comprometidos con la causa. Todos los hipotes se admiran, hermano. Mire, así entre paréntesis, las edades más difíciles para que busquen al Señor está entre los 12, 13 y 17. Por ahí. Pero quiero decirle que esa edad más difícil, que no quiere nada con Dios, nosotros tenemos una clase de jóvenes abundante, tanto de adolescentes como de jóvenes de la escuela dominical. Eso lo hace Dios, hermano. Pero el verdadero lugar donde el hijo debe conocer a Dios es en la familia. En el seno familiar deben entender que Dios cambia el corazón. Deben entender que Dios sana a los enfermos. Deben entender que Dios resuelve los problemas cuando vea que sus padres, cuando se presenta una situación en cualquier área de la vida, van al altar y dicen: hijos, vénganse, vamos a orar. Tenemos problemas, estamos pagando la casa, pero yo me quedé sin trabajo. Y si no pago, yo voy a perder la casa, nos vamos a quedar sin techo. Así que vénganse, vamos a orar. Hay aflicción. Los niños aprenden que la cuota de la casa la puede pagar el Señor. Cuando llegan las enfermedades difíciles y de repente los dice: hijos, vengan, le han detectado a su mamá un problema muy difícil, no tenemos el dinero para un buen hospital, pero vengamos. Los niños aprenden que Dios sana las enfermedades difíciles, que son terminales para nosotros, pero para Dios no son terminales. Dios está acostumbrado a sanar enfermedades terminales. Es más, la maestría que Dios tiene, que hasta resucita a los muertos. No se queda solo con las terminales. Él puede sanar un cáncer. Él puede darle 2 riñones nuevos si le han detectado insuficiencia. Dios puede hacerle trabajar la próstata nuevamente. Dios puede ponerle matriz nueva. Pero óigame, eso solamente es la generalidad de Dios. Dios está acostumbrado a resucitar a los muertos, abrir los ojos de los ciegos. Entonces, la ciencia ahorita todavía no le puede abrir los ojos a un ciego. Mejor le enseñan a leer braille. Pero Dios sí lo puede hacer. Entonces, los niños deben aprender en la casa que Dios no solo lo hizo en el pasado, que no quede como una historia y ellos colorean la figurita, que ellos entiendan que hoy Dios lo puede hacer. Esa es la construcción. Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano. Es una perdedera de recursos, de tiempo, de dinero, de desvelo de parte de los padres, si no está Dios en ese hogar.
Después de que le estoy diciendo eso, ¿no cree que es bueno revisar cómo llevamos la casa nosotros? Ah, ¿qué dice usted? Bien, hay otra característica, pero bien bonita, mis hermanos, con relación a las familias que bendicen a Dios. Y es una familia que bendice a Dios, valoran la presencia de Dios dentro de su familia. Quiero que vayamos a segundo libro de Samuel 6. Segundo libro de Samuel 6. ¿Lo tenemos? Segundo libro de Samuel 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban al carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, uno de los hijos de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Hoy quiero que tengamos la misma lectura, pero en Primera Crónicas 13. Dice el 13:5. Entonces David reunió todo Israel desde Sior. 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y sea la voluntad de Dios, de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa,
y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo a David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Aquí hay 2 historias, hermanos. Se la conté en los 2 libros para que usted tuviera la idea de qué había pasado. El arca de Dios para los israelitas significaba la presencia de Dios. En una guerra la habían perdido, el arca. Ya Dios no se metió a defenderlos. Y los filisteos se la llevaron y a los días lo regresaron porque el arca estaba haciendo matazón de filisteos. Regresa el arca y llega a Bet-Semes, después llega a la casa de un levita llamado Abinadab, y ahí pasó 20 años. Y Saúl ya no hizo caso del arca. Hasta que David llegó de rey, dice que dijo: regresemos el arca acá donde debe estar. Y ya leyeron allí, ¿verdad? Que 2 hijos de Abinadab, levita, uno iba delante de la carreta y uno iba atrás. Pero David iba danzando con todo, hermano. Usted ha oído uno que dice: David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regó. Y venían danzando, pues. Pero el arca venía en un carro. Entonces, hermano, ellos venían con todo el fuego cantando, pero el arca venía en un carro. Y los que habían trasladado en carro el arca eran los filisteos, porque ellos no sabían cómo se manejaba el arca. Entonces pasó algo bien tremendo. Dice que el furor de Jehová se encendió porque el carro comenzó a tambalearse y el arca comenzó a tambalearse. Y uno de los hijos de Abinadab le quiso poner la mano y Dios lo destruyó, porque el arca nadie lo tocaba. Un gran cultazo que traían, pero en ese culto hubo muerte. Y hubo muerte porque Abinadab en 20 años no le pudo explicar a su familia que el arca era sagrado. Él lo sabía, pero se guardó el evangelio para él. Se guardó todas las liturgias para él. No le pudo decir a Io y a Usa que el arca no se tocaba. Segundo, no es posible que Israel mueva el arca en carro, porque tenía que moverse. Solo los sacerdotes podían cargarla. Era una adoración con mucho gozo, pero con métodos mundanos. Y eso no funciona porque trajo muerte. Al final de la procesión, David bien apenado estaba, triste, porque el gran gozo trajo muerte. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, estableció cómo se hacen las cosas. Cuando no se hacen como Dios dice, entonces, hermano, Dios tiene que defender el honor de su nombre. Afligido David, ya no siguió, lo dejó ahí en la casa de Obed-edom. También era levita. Abinadab en 20 años no dice la Biblia nada, y encima de eso perdió un hijo. ¿Por qué? Porque no apreció la presencia de Dios. En su propia casa estuvo el arca y no apreció, no le dio importancia a lo que tenía. Pero cuando la casa llega a Obed-edom, Obed-edom sabe que tiene un gran privilegio. Obed-edom trató el arca con mucho respeto y mucha devoción, de tal manera que en 3 meses Obed-edom tenía el triple, el cuádruple, el quíntuple de todo lo que tenía. Se tenía 3 gallinitas, se le hizo granja. Se tenía unas 2 vaquitas,
No, hombre, se le hizo un hato. Dios comenzó a bendecirlo en lo material exageradamente. Mire, fue tan grande la bendición que le fueron a decir a David: anda a quitarle el arca a Obed-edom porque Dios lo está bendiciendo demasiado, le dijo. ¿Por qué? Porque la otra característica de una familia que bendice a Dios es que aprecia la presencia de Dios en su núcleo, en su interior. Entonces a una familia le causó muerte, pero a otra familia le causó mucha bendición. Entonces, hermano, una de las cosas que la familia debe de procurar es que Dios se sienta bien en su casa, que Dios se sienta bienvenido en su casa. Dos cosas. Tremendo, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado. La presencia de Dios debe ser lo más importante. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes? Una buena vida de oración. Sus hijos aprenden viendo. Es lo mismo que oren, hijos, oren. Hijos, oren. Y no lo ven orar a usted. No se puede. La oración, hermano, no se hace por ganas, se hace por necesidad. Entonces nosotros sabemos que la oración es bien importante. La meditación de la palabra, la obediencia a los mandamientos del Señor, el ejemplo, el modelaje de los padres a los hijos en el temor de Dios, el altar familiar, la sencillez con que ellos tienen que ver las cosas. Todo eso, hermano, y muchas cosas más que podemos decir, hacen nuestros hogares estables, sólidos, de tal manera que para usted no es ningún problema adorar al Señor. No. Cuando alguien aprecia la presencia del Señor y lo busca, la adoración le sale natural. Adora al Señor, bendice al Señor. Mire, cuando uno viene con esos deseos, no tiene el problema de la música. La música puede ir por un lado. A veces ni músicos hay, no importa. Uno siempre adora al Señor, porque hay gratitud en el corazón. Pero en este caso, como el tema lo indica, usted como papá debe trasladar ese sentir a sus hijos. Un día, hermanos, usted ya no va a estar, pero Dios es eterno y Dios los va a guardar y va a guardar a sus nietos. En Deuteronomios, hermanos, 4, 5 y 6 hay mandato de los padres para que no solo se empapen de la palabra, sino que se la den a los hijos, que se las enseñen a los hijos y a los hijos de sus hijos, dice. ¿Para qué? Para que tú y tus hijos reciban bendición. Esa es la idea de Dios. Dios no solo quiere bendecir al papá y a la mamá, Dios también quiere bendecir a los hijos y quiere bendecir a los nietos, pero con las mismas reglas que le dio al papá. Él quiere que el papá se las traslade a sus hijos para que los cielos estén abiertos. ¿Por qué se nos cierran los cielos a veces? ¿Por qué muchas veces se nos cierran los cielos? En lo económico, en la salud, en lo espiritual. Una resequedad espiritual que uno no sabe qué le pasa, ¿verdad? Los que ya han experimentado la presencia del Señor, una resequedad espiritual, no la ven bien, se preocupan, se afligen, porque están acostumbrados a sentir la presencia del Señor, a ser guiados por el Señor. Pero, hermano, las desobediencias en todos los campos donde nosotros tenemos que obedecer y honrar a Dios, cuando nosotros desobedecemos, entonces los cielos se cierran. ¿Qué pasaba con Israel cuando no obedecían y adoraban otros dioses? Les cerraba los cielos el Señor, no llovía. Llegaban las otras naciones, los invadían, les mataban a los hombres, les violaban a las mujeres, les quitaban la cosecha. Dios no los defendía. ¿Por qué? Por la desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, hermano, no nos metamos en la cabeza que a mí Dios no me quiere. A mí, no. Las desobediencias en los campos donde debemos ser obedientes y nosotros fallamos, cerramos nosotros solitos las bendiciones del Señor. Entonces, eso no solo hay que tenerlo presente nosotros, hay que trasladarlos a los hijos para que la bendición también alcance a los hijos. Entonces, otras familias también
pueden ser alcanzadas por el testimonio de nosotros y de nuestras familias. Entonces, hermano, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando la presencia de Dios esté en nosotros, valorémosla, apreciémosla. El tesoro más grande que usted tiene es que Dios esté en su casa. No hay cosa más grande. No. Lo demás viene como añadidura. Entonces, hermanos, formemos familias que bendicen a Dios de generación en generación. Aún la estabilidad de la iglesia de Damasco se va a mantener, porque nosotros los viejos nos vamos a morir, pero quienes nos van a suceder son los hijos y los nietos. Ellos van a continuar. Va a haber Damasco para mucho tiempo por el trabajito que usted está haciendo con sus hijos. Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor. Padre Celestial, ayúdanos a formar nuestra familia en el temor de Dios. Ayúdanos a que las cosas, Señor, nosotros todas las situaciones las podamos llevar a tu altar. Que así como has puesto temor en nosotros los mayores, también, Señor, la familia, nosotros podamos legarles el temor de Dios, la fe en ti, el amor por la palabra, el amor por la oración, Señor, el congregarnos como familia, que sea una sana costumbre, Señor, que podamos tomar uno de los 2 cultos del domingo, por ejemplo, y que podamos estar en uno de ellos, Señor, no como líderes de algo, sino como una familia que viene a bendecir el nombre del Señor. Ayúdanos a todos aquellos que nos hemos acostumbrado solo a estar cuando nos toca algo, Señor. Ayúdanos, te pedimos, para que podamos nosotros, Señor, venir y congregarnos a adorarte, a glorificarte y a exaltarte, a darte nuestra adoración y nuestra alabanza, a ser parte de los cultos donde tu nombre es glorificado. Padre mío, ayúdanos a que la palabra nos discipline, que la palabra, Señor, nos enderece y nos ordene, y que tengamos familia bajo la protección, bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Te pido, Señor, que fortalezcas a cada papá y a cada mamá para que esta sagrada misión la puedan desarrollar bajo la unción poderosa del Espíritu de Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, hermanos.